mencionar un punto importante. Debido a circunstancias de fuerza mayor, como ya hemos venido anunciando previamente, el viaje a Israel, que estaba programado para este mes de junio, ha sido pospuesto para diciembre. Ahora vas a tener la oportunidad de ir a diciembre con tu amada, porque el viaje va a ser el 23 de diciembre. Vamos a estar saliendo de aquí de Estados Unidos el 23 de diciembre. Por supuesto, los hermanos que van de Europa y de UK no necesitan ir el de 23, porque ellos llegan el mismo día, sino el 24 mismo. Nosotros salimos del 23 de aquí, llegamos el 24 a Israel y vamos a estar 10 días de tour en ese país maravilloso que es nuestra tierra prometida, Eretz Israel. Y hablando de Eretz Israel, uno de los grandes problemas que tenemos y que requiere esta tercera reforma de la que estamos hablando es que finalmente pueda haber paz entre los palestinos y el pueblo judío. Esperamos que pueda haber paz. ¿Cuál es la razón principal por la que no existe la paz en el Medio Oriente? El problema del Medio Oriente no es Israel. El problema del Medio Oriente no es Israel. Israel es la solución a los problemas del Medio Oriente. El problema del Medio Oriente es muy simple. Se resuelve con 3 palabras. Y a real, estoy inspirado esta noche. El problema del Medio Oriente se resuelve con 3 palabras. Reconocemos a Israel. Eso es lo único que necesitan decir Abbas, Hezbollah, Hamas, Fatah y la Organización de Liberación de Palestina, todos esos grupos que están ahí. Eso es todo lo que tienen que decir. Reconocemos a Israel. Una vez que se reconozca a Israel, el problema se resuelve. El tema no se resuelve porque ellos quieren un Estado palestino sin Israel. Ahí está el problema. Como decimos los que nacimos en el país donde yo nací. Porque usted no sabe en el país en que yo nací. ¿Quién sabe aquí el país donde yo nací? ¿Saben? ¿Cómo lo sabe? Por el acento. Como decimos en el país, yo nací en Cuba, en la ciudad de Santa Clara, que ni es santa ni es clara, pero bueno, ahí nací, ahí me tocó. ¿Okay? Decimos los cubanos, ahí es donde se cierra, se tranca el serrucho. Ahí es donde se tranca el serrucho. Vamos a ver si Israel es el problema o la solución en el Medio Oriente. ¿Estamos listos allá en Media? Quiero que veamos esto. Y después de eso, yo les voy a hacer esta pregunta de nuevo. Si ustedes piensan que es Israel el problema o la solución a los problemas que tenemos en el Medio Oriente. ¿Estamos listos ahí? Okay, escuchemos. With Israel's strong economy. It's a tremendously strong economy. And I'll tell you, we made it stronger by moving Israel to free market principles, which unleashed the spark of genius embedded in our people into innovation, entrepreneurship. And there's a revolution taking place. This couldn't happen at the better time. Look at the 10 leading companies in 2006. 5 energy companies, one IT company, Microsoft. And a mere 10 years later, 2016, a blink of an eye in historical terms, it's completely reversed. 5 IT companies, 1 energy company left. The true wealth is in innovation. You know these companies, Apple, Google, Microsoft, Amazon, Facebook. Guess what? They all have research centers in Israel. All of them, major research centers. And they're not alone, there are hundreds more. And there's a reason, something is going on. It's a great change. You want to hear jargon? It's 1 sentence. This is a terrible sentence, but I have no other way to say it. It's the confluence of big data, connectivity, and artificial intelligence, okay? Did you get that? You know what that does?
It revolutionizes old industries and it creates entirely new industries. So here's an old industry that Israel was always great in, agriculture. We're always good in agriculture. But now we have precision agriculture. You know what that is? See that drone in the sky? He's connected to a big database. And there are sensors in the field. And in the field, there's drip irrigation and drip fertilization. And now we can target, with this technology, the water that we give, the fertilizer that we give, down to the individual plant that needs it. That's precision agriculture. That's Israel. Unbelievable. You know, we were always good in water. I want you to see how good we are. So we recycle almost 90% of our wastewater. The next country with less than 20% is Spain. You can see how Israel, what it does for water, what it does for the environment. So when you take these two things, agriculture and water, and the other technologies that we apply in both, we can change the world. We are. We are. I just heard about Estamos cambiando el mundo. In Africa, has to walk 8 hours a day to give water to her children. 4 hours one way to a well, 4 hours back. And a young Israeli company brought in this technology that improves on Moses. Remember Moses? He brought water from a rock. They bring water from thin air. They bring water to Africa, to millions of people in Agua Africa. del aire. Israeli technology. And I was just recently in India. That's my friend, Prime Minister Narendra Modi. Great friend. I'm showing him cherry tomatoes. This is in Gujarat, India. This is Israeli technology. And what I heard there was fantastic. Farmers came from the region. There's an experimental farm there in a place where Israel gives technology know-how to Indian farmers. 65% of India's population are farmers. And one farmer after the other gets up and says, because of Israeli technology, I've increased my crop yields and my income 3 times, 4 times, 5 times. Israel is changing the world in India, in Asia, in Africa, in Latin Israel America. está cambiando everywhere. el mundo en India, en África, everywhere. These are the old industries. Now they're new industries. Israel is Esa es la literally, industria how can I say, tradicional, antigua. Miren Israel ahora is la literally moderna. driving the world. I'm talking about autonomous vehicles. Israel is a world leader in autonomous vehicles. 500 tech companies that sprang out almost instantaneously. And one of them, Mobileye, up there on the left, was just sold to Intel for a paltry sum of $15 billion. But the interesting thing is that Intel said to them, here are the keys to our 30 worldwide autonomous vehicle businesses. You run it. Israeli technology is driving the world. La tecnología israelí está guiando al mundo entero. And one last industry, there are many more, but one more that you're all familiar with. You have bank accounts? You should. Okay. Well, you don't want anyone hacking into them, right? Or into your cars, or into the planes you ride. You need cyber security. Everybody needs cyber. Israel has become a world leader in cyber security. Look at how much they invest in the hundreds of Israeli startup companies, tremendous companies. But here's another factor that you should know. Israel's population is how much? Who knows? Class? 8 million. It's closer to 9, but it's about between 8 and 9 million. That's correct. And what percentage of that is of the world's population? ¿Qué porcentaje Oh, de la come población somos los judíos en el mundo? It's 1/10 of 1%. So, 10 what de percentage do 1%. we get of the world global investment in cybersecurity, in private investment in cybersecurity? We're 1/10 of 1% of the world's population, and we get a whopping 20% of global private investment in cyber. We're punching
We're punching 200 times above our weight. Not 2 times, not 10 times, not 100 times, 200 times above our weight. 200 veces la inversión en el mundo del en proporción con el tamaño del pueblo judío en Israel. Because we have this tremendous capacity for security and intelligence, and because we have this tremendous capacity en el área de seguridad, for technology, for making the lives of people richer, safer. Estamos haciendo a la gente más rica, estamos haciendo a la gente más segura en todo el mundo. They want to share with us these benefits. And that creates the third great change, which is a flourishing of Israel's diplomatic relations around the world. Y las relaciones internacionales diplomáticas de Israel están creciendo en el mundo entero. 5 years ago, as the DCM to this city, Washington, the number 2 in our embassy, I think we had about 80 or 90 countries with whom we had diplomatic relations. Now the number is 160, and there are very few countries left. By the way, what are we doing with Greenland? We got to do something with Greenland. Where's my advanced team? Go to Greenland. They must have some satellite needs or something that we could do there. But we're coloring the world blue. I've been to Africa 3 times in 18 months. I've been to South America, puesto ese color Latin azul America. a propósito para mostrar los of países con los cuales estamos teniendo Prime relaciones Minister of Israel diplomáticas. never went south of Texas. I mean, I love Texas, but yeah, I do. But we went to Argentina. We went to Argentina, to Colombia, to Mexico, and they say, come back, we want more. That is changing. All these countries are coming to us. India, China, Mongolia, Kazakhstan, all of them. Azerbaijan, Muslim countries. First time I visited Australia, tremendous. Far away though. So we're coloring the world blue. And you know what? The numbers, you remember people talked about Israel's isolation? Remember that? ¿Se recuerdan que han estado hablando los enemigos de aislar a The Israel? countries that don't have relations with us, they're going to be isolated. Las relaciones diplomáticas reales han crecido tanto que los que han buscado que Israel sea aislado, ellos son los que se están aislando del mundo. We'll boycott them. Bueno, eso es un pedacito. ¿Ok? Volvemos entonces nosotros a la clase. ¿Es Israel el problema o la solución? ¿Por qué piensan ustedes que necesitamos una tercera reforma? Por supuesto, al ver esto así, nos preguntamos, ¿quiénes son los que van a llevar adelante esta tercera y final reforma? Y de eso se trata, de eso se trata. Nosotros hemos venido desarrollando la idea de por qué razón el cristianismo, primero el protocristianismo, después el cristianismo y después la cristiandad, y explicamos eso en la clase pasada, lograron cambiar culturalmente el Imperio Romano, al punto de que el cristianismo vino a ser la religión oficial del Imperio Romano, subvirtiendo y reemplazando al paganismo. ¿Por qué el judaísmo no lo hizo? ¿Y por qué el cristianismo sí pudo hacerlo? ¿Por qué, si el cristianismo se impuso en todo el Imperio Romano y es la religión más importante que existe hoy día en Occidente, con más de 2.000 millones de seguidores en todas sus ramas, ¿por qué se requiere entonces hoy una tercera reforma? ¿Qué está pasando en nuestras naciones que se requiere una tercera reforma? ¿Qué está pasando en Iberoamérica que se requiere una tercera reforma? Nosotros en la clase pasada estuvimos mostrando que uno de los más grandes desafíos que enfrentó el judaísmo primero y el cristianismo después fue el hecho
de que el judaísmo exige lealtad solamente a un solo Dios. A un solo Dios. Al uno y único Dios verdadero. El Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, el Dios de Israel. Como en el judaísmo servir a otro Dios era deslealtad. Condenado por caret, idolatría. Y está prohibido por nuestra sagrada Torá: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te inclinarás a ellos, no los servirás, porque yo soy tu Dios único, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. En otras palabras, Abodá Zará y cualquier tipo de contacto con Abodá Zará y cualquier tipo de negociación con Abodá Zará, idolatría, está prohibida en el judaísmo. Ahora, esto no existe en el paganismo. En el paganismo, que era la religión oficial del Imperio Romano, la lealtad no era a un solo Dios, era a todos los dioses. Por tanto, explicábamos cómo en ese mundo y en ese contexto no existía el concepto de conversión, porque se le rendía culto a todo el mundo, a todos los dioses. Por supuesto, habían ideas animistas, habían ideas politeístas, habían ideas enoteístas, en el sentido de que habían dioses que eran principales dioses y dioses menores. Estuvimos hablando en la clase pasada de un dios principal y los dioses más bajitos de todos, que eran los demonios, y en el medio habían cientos y cientos de dioses. Arriba Zeus o Júpiter, abajo los demonios, y en el medio cientos y cientos de dioses. Por lo tanto, el concepto de conversión, es decir, dejar a un Dios y adoptar otro Dios, no existía en el paganismo, porque todos los dioses eran aceptados. El judaísmo exige conversión. Tú no puedes ser judío rindiéndole pleitesía a otros dioses. Tú no puedes ser judío practicando idolatría. Tú no puedes ser judío y al mismo tiempo mantener el culto al emperador, o el culto a Diana, o el culto a Júpiter, o el culto a los demonios. Hay que renunciar a todo eso y aceptar al único Dios verdadero, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Los paganos no tenían este tipo de teología. Ellos no tenían la menor idea de lo que Abodá Zará significaba, de lo que idolatría significaba. En otras palabras, para los paganos no existía el concepto judío de idolatría. Para ellos lo que contaba era el culto a los dioses, cómo servir apropiadamente a sus centenares de dioses. Y ese culto que daban los paganos estaba formado por tres grandes principios. Y solo entendiendo estos principios podemos comprender el tremendo desafío que significó para el judaísmo relacionarse con aquel mundo. La primera característica que tenía el paganismo en su sistema de culto era ofrendas sacrificiales. Es decir, sacrificar animales y sacrificar alimentos a sus dioses. Para ellos, sus dioses necesitaban comer y ellos eran los que tenían que proveer la comida. Incluía las oraciones, hacerle peticiones personales, e incluía la adivinación. Es decir, la antítesis
antítesis de la profecía en el judaísmo. Los paganos se especializaban en observar, por ejemplo, el canto de un pájaro. De acuerdo a cómo un pájaro cantara, así era el agüero que te seguía. Entonces, la gente iba donde estaban los sacerdotes de estos dioses para que le dijeran: anoche me cantó un pajarito que era Chávez. Pajarito. ¿Ok? De acuerdo a cómo el pajarito cante, así es la suerte que te va a tocar ese día. Y la gente venía corriendo. Oí un pajarito, ¿cómo te cantó? Me cantó así, así. Eso significa esto y esto y esto. O las vísceras de un animal para pronosticar algún evento. Pues tráeme un gato, vamos a abrirlo. Tiraban las vísceras y de acuerdo a cómo cayeron las vísceras, el sacerdote interpretaba y le decía el futuro. Cuando la gente tenía esos tipos de problemas, venías a su sacerdote para que le hiciera estas adivinaciones. Y estas tres actividades, la ofrenda, las oraciones y la magia, la adivinación, se materializaban por la persona misma o en nombre de alguien a quien ellos venían. Y ahí estaba la gente alrededor de esos altares viendo todo ese procedimiento. Por supuesto, el culto a los dioses presupone algún tipo de teología envuelta en ese proceso. Porque si le hacían sacrificios, es porque ellos creían que sus dioses podían escuchar, podían aceptar sus peticiones, podían responder a sus peticiones. Pero eso fue un subproducto del proceso. Lo importante era envolverse en ese culto, envolverse en ese procedimiento. Pero ellos no tenían declaraciones de fe, no tenían confesiones de fe. Todo se reducía al servicio a los dioses, el culto a los dioses. Y para ellos la fe, las creencias y la ética poco tenía que ver con el culto a los dioses. De hecho, no tenía nada que ver con el culto a los dioses. En otras palabras, los filósofos paganos no se entretenían en cómo pensar y cómo actuar en relación con los dioses. Por supuesto, entre los filósofos se discutía cómo pensar, cómo creer, cómo actuar en la sociedad, cómo actuar entre amigos, cómo actuar entre negocios. Pero la ética y la filosofía pertenecía a esa élite diferente, no a la religión. La religión era el culto a los dioses. Y los dioses no se metían en la manera como tú llevabas la vida sexual. A los dioses paganos no le importaba cómo tú hacías negocios. A los dioses paganos no le importaba cómo tú te llevabas con los demás. Mientras tú hacías sacrificios, oraciones y adivinación, you are okay. ¿Están conmigo hasta aquí? ¿Vamos entendiendo ese mundo que había? Por supuesto, el paganismo no creía tampoco en la vida después de la muerte. No creía en la vida después de la muerte. Algunos filósofos paganos, como Pitágoras, por ejemplo, creía en la transmigración de las almas. El platonismo creía en el concepto de premio y castigo. Los epicúreos no creían que existía ninguna forma de vida después de la muerte. Era la versión saducea en el judaísmo. Ciertamente existía la rudimentaria idea de que posiblemente alguna forma de existencia podía existir después de la muerte,
como es evidente de algunos descubrimientos arqueológicos que se han hecho, donde se han encontrado tumbas de los paganos o familiares o amigos de líderes paganos, y en esas tumbas se encontraron alimentos. ¿Por qué le ponen alimentos? Porque pensaban de alguna manera iban a necesitar comer después de la muerte. Había alguna idea rudimentaria, pero en sentido general, el paganismo creyó que antes de nacer tú no tenías existencia previa y después de morirte tampoco vas a tener existencia posterior. Llegas a la existencia cuando tú naces, terminas la existencia cuando tú mueres. Esa es la vida de ellos, esa es la creencia de ellos. Por lo tanto, el culto a los dioses era lo esencial. Si el culto se hacía apropiadamente, los dioses estaban contentos contigo y las cosas iban a ir bien. Si tú hacías el culto a los dioses de forma incorrecta, los dioses se podían enojar y entonces las cosas no te iban a salir bien. ¿Cómo veían los paganos al judío y a los cristianos después? Los veían con peligro. Esta gente son un peligro. ¿Por qué? Porque si alguien rechaza dar culto a los dioses, estaba poniendo en riesgo su ciudad. Si alguien rechazaba el servicio a los dioses, los podían enojar y entonces todos iban a pagar el plato roto. Todo el país estaba colocado en peligro por la acción vengativa de los dioses. Estos hombres que trastornan el mundo entero han llegado aquí también. La persecución de los judíos primero y de los cristianos después tenía como punto de partida este concepto. Si esta gente no adora a nuestros dioses, algo terrible le puede venir a nuestra ciudad. Por lo tanto, son peligrosos. Diana se puede enfurecer y destruir toda la ciudad de Éfeso. Grandes Diana de los Efesios. ¿Se recuerdan eso? Por lo tanto, cada vez que había un desastre o cada vez que había una calamidad, ¿quiénes eran los culpables? Los judíos eran los culpables. Porque al no rendirle culto a sus dioses, los enojaban y entonces venía la calamidad al pueblo, a la ciudad. Y después, cuando surge el cristianismo, pues los cristianos también son culpables. De hecho, en el Código Real, en el Nuevo Testamento, hay evidencias históricas que muestran casos como en los días del emperador Claudio, que los judíos todos fueron expulsados de Roma, precisamente porque los veían como un peligro para la ciudad, entre otras cosas por su negativa a adorar y dar culto a los dioses. El culto a los dioses se movía de un lugar a otro, principalmente por las huestes romanas. Pues las tropas se movían, las legiones romanas se movían de un lugar a otro. Y cuando las legiones romanas se movían de un lugar a otro, llevaban sus dioses, los dioses que los protegían en la guerra. Traían sus dioses y ponían sus dioses en el panteón en el nuevo lugar. Y de esa manera el paganismo se movía de un lugar a otro. Ahora, el paganismo mismo no tenía una Biblia como el judaísmo tiene Torá. Pues había libros, mitologías, etcétera, pero nada que ver con un libro sagrado como el que nosotros tenemos. Si miramos un poco atrás, el único libro sagrado que ellos tenían se llamaba el libro de la muerte. La mayoría del culto a los dioses respondía a estas tradiciones familiares en estas tres formas que acabo de explicar y que se transmitían de padres a hijos de generación en generación. Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de decir con eso? Estoy tratando de decir con esto que el Imperio Romano, el paganismo
que era la religión oficial del Imperio Romano, no tenía problemas en mantener los dioses en cada país, en cada ciudad, en cada familia. Todo era permitido. La única cosa que el imperio no toleraba era un culto a los dioses donde se practicara el asesinato. Eso no se permitía. Pero el resto estaba permitido. Ahora, hay un punto importante acá, y es que en ese mundo que se encontró el pueblo judío de aquella época, en ese mundo, la magia fue parte también integral de ese mundo. Invocar las fuerzas ocultas de las tinieblas con la mira de hacerle daño a alguien. Invocar las fuerzas ocultas de las tinieblas para maldecir a un ejército enemigo. Buscar recursos en las fuerzas ocultas de las tinieblas para recibir poderes sobrenaturales, etc. De hecho, si nosotros miramos a nuestras fuentes antiguas, como es el caso del Nuevo Testamento, que es una de las fuentes antiguas más preciosas que tenemos para ver cómo era el mundo de aquella época, en Hechos, Memorias Apostólicas, capítulo 19, verso 9 en adelante, se narra que muchos paganos abandonaron su idolatría, se convirtieron al Dios de Israel, al Dios que estaba predicando los embajadores judíos, y dice que traían sus libros de magia y los quemaban. Traían sus libros de magia y los quemaban. Y se da la cifra en cantidad, 50,000 piezas de plata en una sola pira, una sola quema, 50,000 ciclos, monedas de plata o piezas de plata. Hoy día, yo estuve más o menos haciendo el cálculo, estamos hablando de aproximadamente unos poco más de $30,000 al precio actual de la plata. $30,000 quemados en libros de magia. Pero la magia misma, como estaba el objeto de hacerle daño a otras personas, era low profile, se practicaba por debajo de la mesa. Ese fue el mundo que el judaísmo encontró y que el cristianismo encontró después. Entonces, el culto a los dioses abrió el espacio para considerar a una persona que rechazaba ese culto como atea. Es decir, el ateísmo fue visto como aquellos que no rendían culto a los dioses. Por eso hablábamos de cómo el judío se vio como un ateo. Incluso los cristianos, cuando vienen después, el protocristianismo que viene después y el cristianismo que viene después, fue visto como ateos. Ateos. No porque negaran la realidad de una divinidad, sino porque no participaban en el culto a los dioses, no practicaban el politeísmo, el Dios de ellos no se veía, no lo podían tocar. Hoy día tenemos descubrimientos arqueológicos que muestran cómo en una sola ciudad, voy a dar un dato aquí que es interesante para los estudiosos. Hoy día tenemos descubrimientos arqueológicos que muestran cómo en una sola ciudad como Alejandría, por ejemplo, había 1,561 baños públicos. Calcula, 1,561 baños públicos, donde la gente iba a hacer sus necesidades. La gente se sentaba en la taza, los hombres con los hombres, las mujeres con las mujeres, se sentaban en la taza y mientras hacían sus necesidades ahí, con un drenaje y todo. Estaban más adelantaditos, no crea. No era una letrina seca, era un drenaje. Ese era un momento para hablar. Como se usaba, no se usaban los pantalones que nosotros usamos hoy día, sino un batilongo largo. Te sentaba y el batilongo
te cubría. Ahí, en lo que tú hacías tus necesidades, iba hablando con el vecino. ¿Okay? Ahora, no había papel sanitario, como nosotros tenemos hoy día, el rollito de papel sanitario, nada de eso. Pero había una manguerita con agua. Mire, estaban bien adelantados. Era un bidel lo que tenían. Un bidelito con agua. Había una manguerita con agua. La costumbre era ponerse la manguerita por atrás, ¿okay? Por atrás, con la mano derecha y te lavabas con la mano izquierda. Por eso, en las relaciones sociales, nunca se daba a la izquierda. No te podías dar a la izquierda nunca. Solo se saludaba con la derecha. Porque ¿qué se usaba la izquierda? La izquierda era la siniestra. La izquierda era la siniestra. Y todavía hoy día nos queda eso, de que la izquierda, oye, es siniestro, el tipo es siniestro. ¿Ok? Entonces, en esos baños públicos, la gente hacía sus relaciones sociales y sus negocios y sus cosas. 1.561 baños públicos en una sola ciudad. Casi 25.000 casas. 25.000 casas. ¿Y sabe cuántos templos paganos ha contado la arqueología hasta ahora? Más de 2.700. Más de 2.700 templos paganos solo en una ciudad como Alejandría. Entonces, 24.000 casas, 2.700 y tantos templos paganos, ¿a cómo correspondía? Alguien que sepa matemática ahí, ingeniero, 24.000 entre 2.400. ¿A cuánto? 24.000 entre 2.700. ¿A cómo tocaban? Una barbaridad. Es una barbaridad. ¿Ok? Ahora, en eso presente, en contraste con eso, las comunidades judías tenían ¿qué cosa? Sinagoga. Sinagoga. La sinagoga era un lugar donde los judíos se reunían. Los templos paganos no era una reunión para los paganos. Los templos paganos era una reunión para sus dioses. La gente no entraba a los templos paganos. Los únicos que estaban adentro de los templos eran los dioses y los sacerdotes. La gente estaba afuera. Entonces, mientras más dioses había, mejor, más importante. La gente no se reunía a adorar sus dioses. ¿Ok? Ojo, no se reunían para adorar a sus dioses, como los judíos nos reunimos para estudiar la Torá de la sinagoga. Ese no era el caso. Los dioses, las estatuas, la mayoría de las veces estaban escondidas dentro de los templos a la vista pública. Lo que se hacía en esos templos afuera era el sacrificio a los dioses por los sacerdotes paganos. Y era esos sacrificios a donde la gente acudía. Era esos sacrificios a lo que la gente iba a aquellos templos para hacer sus oraciones y para la adivinación con la cuestión de los pajaritos y las vísceras de los animales, etcétera, etcétera. Por supuesto, había también culto a ciertos dioses solo para hombres, donde las mujeres no participaban. Por ejemplo, una de las variantes del paganismo era el mitraísmo. El mitraísmo era solo para hombres, que tenía lugar, casi siempre se daba en lugares subterráneos, porque ahí abajo era que ponían a los dioses. Tenían arriba y los tenían abajo.
¿Están conmigo hasta acá? Ahora, ¿cómo tú te relacionas si te tocara vivir en un mundo así? ¿Cómo vivirías? Ahora, ¿qué pasa? Los paganos creían que algunos hombres estaban dotados de poderes sobrenaturales que los hacían diferentes al resto de los mortales. ¿Quién era el más poderoso de todos? El emperador. El emperador era el más poderoso de todos. La gente creía que el emperador tenía dones sobrenaturales y por tanto el culto al emperador formaba parte del paganismo de aquella época. Julio César, por ejemplo, se hizo correr la idea de que su familia descendía de la diosa Venus. Y luego de su muerte, su hijo adoptivo, Octavio, empuja un poco más esa idea, afirmando que su padre había ascendido al mundo de los dioses como una divinidad. Y cuando Octavio se convierte en César Augusto, la gente pensaba que él era hijo de un dios. Él era hijo de Dios. Y cuando él muere, el Senado romano lo beatificó como una divinidad y le rindió culto como una divinidad. Por eso es que los césares no permitían que sus esposas dieran a luz por la forma normal de parir una mujer, sino que le hacían cesárea. Y de ahí viene la palabra cesárea de los césares, que ellos no nacían de forma igual que los demás porque eran divinidades. De hecho, la arqueología ha encontrado inscripciones antiguas donde en una ciudad se le da culto a César Augusto, dándole estos 3 títulos. A ver si a ustedes les resulta interesante estos 3 títulos. Le llamaron Redentor, le llamaron Salvador y le llamaron Hijo de Dios. Hijo de Dios, Salvador, Redentor. Eso representa un tremendo desafío para el judío. Y representó tremendo desafío para el cristianismo que vino después. Y no solamente estaba este festival a César Augusto. Habían festivales dedicados a Tiberio César Augusto, como padre de la tierra. Pues no tan grande como César Augusto, pero también otra divinidad. Y de ahí en adelante, todos los buenos emperadores eran beatificados, eran declarados divinidades. Y de esa manera el culto al emperador fue parte del sistema del paganismo. Para el paganismo, el culto a los dioses, incluyendo al emperador, era vital para mantener la salud integral del imperio. La pregunta es, en ese contexto, ¿qué puede hacer el judaísmo? En ese contexto, ¿cuál es el desafío que tiene el judaísmo en ese contexto? Contrario al paganismo, el judaísmo tiene reglas precisas que prohíben toda forma de idolatría. El judaísmo prohíbe entrar en templos paganos. El judaísmo prohíbe comer cosas sacrificadas a los ídolos. En el judaísmo está incluso prohibido admirar la arquitectura de los templos paganos. Yo recuerdo que una vez fui con 2 amigos míos a Polonia para visitar el campo de concentración y de exterminio de Auschwitz. Y en la ciudad que nos quedamos antes de ir al campo, el guía turístico nos llevó a una extraordinaria obra arquitectónica pagana.
Y parte del tour era entrar allí para que admiráramos la belleza arquitectónica. Yo dije, no, yo no quiero ir ahí. Yo quiero ir a la sinagoga más vieja que hay aquí en la ciudad. Ahí es que yo quiero ir. Dios le dice a Israel, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te postrarás delante de ellos, no le ofrecerás culto. En la Torá, en la ley de Moisés está escrito, no te hagas estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. No te vas a postrar delante de esos dioses. No le vas a dar culto, porque yo, Hashem, tu Dios, soy Dios celoso. La Torá, la ley de Moisés dice, no vaya tras otros dioses, no sirvas a alguno de los dioses de los pueblos que te rodean. No los sirvas, porque yo, tu Dios, soy tu único Dios, Dios celoso. Y lo vuelve a repetir. No solamente la ley de Moisés, los profetas nos advierten de eso también. Capítulo 44 de Isaías dice, los que fabrican ídolos no valen nada. Inútiles son sus obras más preciadas. Para su propia vergüenza, sus propios testigos no ven ni conocen. ¿Quién modela un dios o funde un ídolo que no le sirve para nada? Todos sus devotos quedarán avergonzados. Simples mortales son los artesanos. Que todos se reúnan y comparezcan. Aterrados y avergonzados quedarán todos. Ahora dice, mira lo que dice el profeta Isaías. El herrero toma una herramienta y con ella trabaja sobre las brasas. Con martillo modela un ídolo. Con la fuerza de su brazo lo forja. Siente hambre y pierde las fuerzas. No bebe agua y desfallece. El carpintero mide con un cordel, hace un boceto con un estilete, lo trabaja con el escoplo y lo traza con el compás, le da forma humana, le imprime la belleza de un ser humano para que habite en sus templos. Derriba los cedros, escoge un ciprés o un roble y lo deja crecer entre los árboles del bosque, o planta un pino que la lluvia hace crecer. Al hombre le sirve de combustible y toma una parte para calentarse. Enciende un fuego y hornea pan. Pero también con eso labra un dios y lo adora. Hace un ídolo y se postra ante él. La mitad de la madera la quema en el fuego. Sobre esa mitad prepara su comida, hace al azar la carne y se sacia. También se calienta y dice, ya voy entrando en calor mientras contemplo las llamas. Con el resto hace un dios, su ídolo, se postra ante él y lo adora. Y suplicante le dice, sálvame porque tú eres mi Dios. No saben nada, no entienden nada. Sus ojos están velados y no ven. Su mente está cerrada y no entienden. Les falta conocimiento y entendimiento. No se ponen a pensar ni a decir, usé la mitad de este madero para combustible. Incluso horneé pan sobre las brasas, asé carne y la comí. ¿Y haré algo abominable con lo que queda? ¿Me postraré ante un pedazo de madera? Se alimentan de cenizas, se dejan engañar por su iluso corazón. No pueden salvarse a sí mismos ni decir lo que tengo en mi diestra es una mentira. Recuerda estas cosas, Jacob, porque tú eres mi siervo, Israel. Yo te formé. Tú eres mi siervo, Israel, yo no te olvidaré. He disipado tus transgresiones como el rocío y tus pecados como la bruma de la mañana. Vuelve a mí, porque yo te he redimido. Isaías 46, un poco más adelante, dice, sus ídolos son llevados por bestias de carga. Pesadas son las imágenes que por todas partes llevan. Son una carga para el agotado. Y todos a la vez se someten y se inclinan. No pudieron rescatar la carga y ellos mismos van al cautiverio. Escúchame, familia de Jacob. Escúchame, todo el resto de Israel, a quienes yo he cargado desde el vientre y he llevado desde la cuna. Aún en la vejez, cuando ya peinen canas,
Yo seré el mismo. Yo soy quien los sostendré a ustedes. Yo los hice. Yo soy quien cuidaré de ustedes. Yo los sostendré. Yo los libraré. ¿Con quién vas a compararme? Dice Hashem. ¿Con quién vas a compararme? ¿A quién me vas a igualar? En la sinagoga cantamos todos los días de Shabbat. Mi kamocha ba'eli Adonai. Mi kamocha. Cantamos. ¿Por qué lo cantamos? Viene de aquí. ¿Con qué? ¿Con qué vamos a comparar al Dios de Israel? ¿A quién vas a asemejarme para que seamos parecidos? Algunos derrochan oro de sus bolsas y pesan plata en la balanza. Contratan a un joyero para que le haga un dios. Y ante ese dios se inclinan para adorarlo. Lo levantan en hombros, lo cargan, le ponen en su lugar y ahí se queda. No se puede mover de su sitio. Por más que clamen a él, no habrá de responderles. No podrá salvarlo de sus aflicciones. Recuerden esto. Fíjenlo bien en su mente. Recuerden estas cosas. Yo soy Dios y no hay otro ninguno después de mí. Yo soy Dios y no hay nadie igual a mí. Moisés le dijo a los hijos de Israel: las esculturas de sus dioses quemarás a fuego. No codiciarás la plata o el oro que las recubren, ni lo tomarás para ti, no sea que por ello caigas en un lazo, porque es abominación a Hashem. Y no traerás cosa abominable a tu casa, porque será anatema como ella. Ciertamente la aborrecerás y la abominarás. Es anatema, es prohibido, está condenado a maldición. ¿Cómo puede el judaísmo con todas estas leyes meterse allá adentro? Moisés le dice al pueblo de Israel: no procederás así con el Señor tu Dios, porque toda acción abominable que el Señor odia a ellos, lo han hecho ellos en honor a sus dioses. Aún a sus hijos y a sus hijas queman al fuego en honor a sus dioses. Imagínate. Después dice Moisés, Deuteronomio 18, cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer las cosas abominables de esas naciones. No se ha hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni hechicería, ni agorero, ni hechicero, ni encantador, ni medio, ni espiritista, ni quien consulte a los muertos. Eso es exactamente lo que hacían los paganos. ¿Cómo puede un judío que tiene todas estas restricciones éticas y teológicas meterse allá adentro? No solamente eso, dice Moisés: maldito el hombre que haga ídolo o imagen de fundición, abominación al Señor, obra de las manos del artífice. Y todo el pueblo dirá amén. Wow. Y más adelante dice Moisés: pero además habéis visto sus abominaciones y los ídolos de madera y de piedra, de plata y de oro que tienen con ellos. No sea que haya entre vosotros hombre o mujer, familia o tribu, cuyo corazón se aleje hoy del Señor nuestro Dios para ir y servir a los dioses de aquellas naciones. No sea que haya entre vosotros una raíz que produzca fruto venenoso y ajenjo. Son restricciones muy fuertes. De hecho, la Torá nos enseña que esa fue una de las razones por las cuales cayó el rey Salomón. Primero de Reyes, capítulo 11, dice: pues sucedió que cuando Salomón era ya viejo,
entró en la crisis de la media edad un poco tardío. Dice, cuando Salomón era viejo, sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses. Sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses. Es por eso que el Talmud dice que el que sigue a su mujer va al infierno. Juanito, ¿qué te parece? Sí, dice Talmud. El que sigue a su mujer va al infierno. Pero no, tienes que leer todo el contexto, Alfred. No te estés riendo muy apuradamente. Tienes que seguir leyendo porque los sabios del Talmud son muy cuidadosos en esto. Los que siguen a su mujer se van al infierno si el consejo de la mujer es en contra de la Torah. Bueno, dice, cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses y su corazón no estuvo dedicado por entero al Señor su Dios como había estado el corazón de David su padre, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios. Imagínate esto. ¿Cómo es posible el rey Salomón? Dice, y siguió a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor y no siguió plenamente al Señor como le había seguido su padre David. De paso, entre paréntesis, que no tiene nada que ver con la clase, pero de paso, les recuerdo algo. Algunos de los que critican la información que tenemos acerca de Yeshua, de que en la genealogía él no aparece en una genealogía como descendiente de Salomón, que según la ley el Mesías tiene que venir David por la vida de Salomón, y en una genealogía no aparece Salomón como padre de Yeshua o como un ancestro de Yeshua. Dice, ahí hay un problema porque él viene por una línea que no sigue la de Salomón. Pero no han leído bien que el pacto de Dios con David dice, si Salomón tu hijo sigue en los mandamientos como tú, entonces yo haré. Sí. Si no, no. Y aquí está la respuesta. No siguió. Podría citar más textos bíblicos de la misma naturaleza. Cuando ponemos todo esto junto, ¿cómo imaginamos que el judaísmo va a ir al Imperio Romano para destruir toda esta idolatría si el propio judío tiene prohibido entrar en contacto con los ídolos? ¿Cómo puede el judaísmo, que está llamado a mantenerse separado del resto de las naciones como un pueblo santo, exclusivo para Dios, envolverse en un proceso de transformación del Imperio Romano que demandaría entrar en contacto con la idolatría? Que no hay otra forma. Para resolver este desafío, Hashem tiene que buscar a alguien que haga el trabajo sucio. ¿Está explicando? Alguien tiene que hacer este trabajo sucio. El rabí Nachman de Breslov, que tiene unos cuentos hasídicos que son bellísimos, contó una vez a sus estudiantes este cuento que voy a sintetizar para ustedes. Dice el rabí Nachman de Breslov que en una ciudad antigua había un rey que tenía solamente un hijo, el príncipe futuro heredero del reino. Y el muchacho se enfermó y pensó que era un pavo, lo que en Cuba llamamos un guanajo. Un guanajo. ¿Sí? Pensó que era un pavo. Y como le entró ese síndrome, esa locura de pensar que era un animal, que era un pavo, entonces andaba desnudo en el palacio y cuando se iba a comer se metía bajo la mesa y con la boca comía de lo que caía. Había que tirarle la comida al suelo. Yo no comía.
Y el rey buscó todos los recursos. ¿Qué no hace un padre para que su hijo se sane? Buscó todos los recursos. Nada. Hasta que finalmente le hablaron de un hombre sabio. Es un código secreto que usa el rabí Nachman para hablar de un rabino, en aquellas condiciones que era un poco difícil por los rusos que estaban ahí, enemigos. Entonces, llaman al rabino, el hombre sabio, y le dice, este hombre te puede sanar a tu hijo. Dice, el rey le cuenta, dice, sí, yo creo que yo puedo ayudar a tu hijo, pero con una condición, déjeme solo con él. Y entonces el muchacho, así lo hicieron, se quedó solo con él. El rabino llega, el muchacho está desnudo, comiendo abajo de la mesa, como un pavo, picando así, picando, como un pavo, como si hubiera pico, así. Y él se quita la ropa también. El rabino se quita la ropa y todo. Se sienta con el pavo abajo de la mesa. Y el pavo le dice, ¿y tú quién eres? Y dice, ese rabino, yo soy otro pavo. Igual que tú, yo soy otro pavo. Y ahí se puso a comer con la boca también, abajo de la mesa. El rabino tenía todo preparado y a poco rato, un día después, que ya se hizo amigo del pavo, se pone pantalones y dice, ¿quién dice que un pavo no puede ponerse pantalones? Mira, yo soy un pavo igual que tú y me puse pantalones. Tú te puedes también poner pantalones. Y el pavo dice, ay, ¿verdad que sí? Y se pone pantalones. Siguen comiendo abajo de la mesa. El rabino se pone la camisa y dice, ¿un pavo se puede poner camisa? ¿Quién ha dicho que un pavo no se puede? Mira, yo soy un pavo igual que tú y me pongo camisa. Y el muchacho se puso la camisa. Y seguían comiendo bajo la mesa. Al otro día, el rabino tenía todo cuadrado, pone la comida encima de la mesa y dice, voy a comer encima de la mesa. ¿Quién ha dicho que un pavo no puede comer a la mesa? Y el muchacho dice, ay, ¿verdad? Un pavo puede comer arriba de la mesa. Somos pavos, acuérdate, somos pavos. Vamos a comer, pero podemos comer en la mesa. Y empieza a comer en la mesa. Finalmente, el rabino le dice al pavo, mira, tú y yo somos pavos, pero allá afuera hay gente que se come a los pavos. Por lo tanto, tú no puedes decir más que eres pavo porque te comen. Dice, ¿verdad que sí? Ya no somos pavos porque nos comen. Y ahí le devolvió otra vez la conciencia. Vino a ser el príncipe, heredero, y llegó a ser un gran rey. ¿Cuál es la enseñanza? ¿Cuál es la enseñanza? La enseñanza es que muchas veces, para poder entrar en los procesos redentivos de Dios, tú tienes que hacer el papel de pavo. Porque los hijos del rey están sufriendo la esquizofrenia del exilio, la esquizofrenia de la asimilación, la esquizofrenia de la locura de pensar que no son ni tienen parte con el Dios de Israel. Y hay alguien que tiene que ir y hacer ese trabajo. Como dijo el salmista David en uno de sus salmos benditos, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la herencia que me ha tocado. Alguien tiene que hacer ese trabajo, difícil, peligroso. ¿Usted sabe lo que significa para un rabino quitarse la ropa, meterse abajo una mesa, comer comida no kosher? Yo una vez fui invitado por unos amigos en un lugar de Estados Unidos, no voy a decir dónde, comer a su casa. Una pareja preciosa, pareja joven, dos niños, lindos, inteligentes. Y entonces
remodelaron la casa, remodelaron la cocina. Me invitaron a comer. Me prepararon una cena de Shabbat, viernes en la noche. Entonces, cuando estamos sentados a la mesa, estamos comiendo la comida. Ellos me dicen, Rabino, hemos preparado toda esta comida kosher para usted. Siéntate, hijo, yo te voy a agradecer muchísimo, pero voy a aclararte algo. Nada de esto es kosher. Nada de esto es kosher. Porque mi esposa preparó el pan halal hasta que ella no sea judía. El pan que ella prepara no es kosher. Te voy a decirte algo. ¿Tú sabes por qué yo vengo a comer aquí a tu casa y me siento a comer contigo y no tengo problema con eso? Y yo sé que adentro de ti hay un alma judía. Y si tu esposa quiere preparar pan de Shabbat es porque adentro de ella tiene un alma judía. Y esa alma judía es la que yo vengo a buscar aquí. Esa alma judía es la que yo quiero traer de vuelta. Esa alma judía es la que yo quiero tomar de la mano y traerla a casa para que descubra la riqueza que el Eterno tiene para ella. Si no me equivoco, y dijera que la mayoría de ustedes que están aquí en este auditorio, los que me están escuchando allá, hoy día están donde están porque yo me hice baú. ¿Entienden el mensaje? Entonces, comunidades como esta, de las cuales América Latina está llena, cada vez más y más y más, no pueden ser evaluadas de la misma manera que son evaluadas el resto de las comunidades. Porque nosotros tenemos una misión diferente. Nosotros tenemos un trabajo diferente. Profeta Ezequiel, capítulo 37, habla del valle de los huesos secos. ¿Qué ves, hijo de hombre? Veo huesos secos por todos lados. Ve a ellos y profetízales. ¿Sabes lo que significa decirle a un profeta que vaya a un lugar de muertos? Ese es el grado de contaminación más grande que existe, estar en contacto con los muertos, con los huesos de los muertos. Allí fue enviado el profeta. Y Ezequiel era de la tribu sacerdotal, era levita. ¿Y quiénes son estos huesos? Háblales. Se empiezan a juntar huesos con huesos. Empieza a salir carne, nervios, piel. Pero no había espíritu en ellos. Llama al espíritu, clama al espíritu, ven de los cuatro vientos. Y hubo un movimiento grande y aquellos huesos revivieron. Y dice el profeta, ¿y quiénes son estos huesos que han revivido? Dice, estos son la casa de Israel. Entonces, tú que ayer eras un idólatra y te ayudamos a conocer al Dios de Israel, conociste al Dios de Israel, y no nos tires piedra, hermano. Dios, si ayer tú eras un idólatra y un pagano y te sacamos de allí, cuando viniste aquí, tú venías paganito completo y te recibimos, te cambiamos la ropa, te echamos agua limpia, te enseñamos el camino de Israel. ¿Ellos cuántos?
¿Cuántos? Alguien, no sé cómo, sacó la cuenta. Me dieron una placa. Más de 1 millón de latinoamericanos han conocido al Dios de Israel por el trabajo de este servidor que está aquí delante. Por todos lados, por todos lados, por todos lados. Entonces, nuestras comunidades son diferentes. Tenemos una misión distinta. Tenemos un trabajo extraordinario por hacer. Hay una tercera reforma que viene de camino. Entonces, para resolver ese desafío, Hashem tiene que buscar un instrumento especial. Él tiene que buscar a alguien de su propio pueblo que arriesgue todo, que lo ponga a un lado todo, porque todo un imperio va a ser transformado. Todo un imperio va a ser sacudido sin una espada y sin una flecha. ¿Quién va a ser ese instrumento? ¿Dónde está ese judío? A quien Hashem le va a decir, olvídate de tus aspiraciones personales, porque hay un mundo entero que se pierde, que hay que buscarlo a cualquier precio. Ese va a ser el tema de la próxima clase. Que usted no se puede perder por nada del mundo. La tercera reforma, parte 4. Los espero la semana que viene. Shalom, shalom.